Bueno, todavía no están aquí. Están de camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, me alegro. Gloria a Dios. Me gustaría invitarles a que abran las Biblias por Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, donde vamos a leer los versículos del 13 al 16. Perdón, del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Quiero pedirle disculpas por la garganta, la tengo un poco afectada, no sé si... no puedo coger ni caramelo, ni chicle, ni nada de eso, porque todavía se me pone peor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Mire, vamos a leer la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Celestial, estamos en esta mañana delante de ti y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestra necesidad de una palabra tuya que traiga consuelo, que traiga dirección, ánimo, fortaleza, que edifique nuestra fe, que fortalezca nuestro espíritu, que nos ayude a vivir la vida cristiana en victoria. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Señor, tú conoces cada vida que hay aquí en este lugar. Tú conoces cada corazón, cada circunstancia que rodea nuestras vidas. Y tú sabes, Señor, lo que de verdad necesitamos. Por eso háblanos. Calla mi boca y sé tú hablando por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Que mi garganta no sea un impedimento, que el catarro no sea un impedimento, para que tu palabra llegue con claridad a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablarles de santidad. Hablar de santidad en un mundo como en el que nosotros estamos parece paradójico. Puede sonar un poco a utopía, ¿no? Y a muchos la palabra ni les suena, no saben de qué va, no tienen la más remota idea de lo que significa eso. Algunos piensan que santidad o santo es alguien que pertenece a una casta especial de gente. Es alguien que tiene superpoderes para hacer milagros, o que es alguien que no siente tentación, que está por encima del mal o del pecado. Y estas ideas vienen determinadas justamente por las mentiras que el magisterio de la Iglesia Católica Romana ha enseñado a lo largo de los siglos. Nos han hecho creer en superhombres, en superhéroes, en gentes a los que ellos llaman santos y los ponen en los altares para que todo el mundo los alabe, haciéndonos creer que son gentes diferentes a nosotros. Pero en realidad, cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, vemos que no hay hombres superhéroes. Aún los personajes más importantes de las Sagradas Escrituras, quitando a Jesús, por supuesto, hablamos de hombres que no podemos compararnos con Jesús, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue el hombre perfecto. Él sí que era verdaderamente un superhombre.
No porque tuviera poderes especiales, que los tenía, porque el Espíritu Santo lo ungió con poder de lo alto, sino porque vivió de tal modo que realmente demostró que tenía autoridad sobre el pecado, sobre el mal, sobre todas las cosas. Pero no, refiriéndonos a los hombres, a los seres humanos, cuando la palabra de Dios nos muestra la vida de estos hombres que la Iglesia Católica ha encumbrado, ha endiosado, nos damos cuenta de que en las cosas que nos cuenta la palabra de Dios era gente como tú y como yo. La misma palabra de Dios dice que los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Elías, que hacían milagros portentosos, eran hombres sujetos a pasiones, lo mismo que las nuestras. Por tanto, no hay una casta especial de santos. Eso es falso, es mentira. La verdad nos la muestra las Sagradas Escrituras. La verdad es que cuando ellos hicieron alguna hazaña, en realidad no la hicieron ellos, las hizo el Espíritu Santo en ellos. Por tanto, la gloria debiera ser para el Espíritu de Dios y no para los hombres. A quien debiéramos adorar es a Dios, porque es el único que lo merece, y no a los santos, porque ningún santo es digno de ser adorado. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Amén. Pero aunque la mayoría de la gente no sepa lo que es la santidad, los cristianos sabemos que Dios es santo y que Él quiere que nosotros también seamos santos. Todos cuantos quieran estar en la presencia de Dios deben santificarse. Y ahora vamos a explicar eso, qué es santificarse. Los pastores tenemos que santificarnos. Los sugieres tienen que santificarse. Las maestras de escuela dominical tienen que santificarse. Todo el que quiera, los músicos tienen que santificarse. Todos los que quieran estar en la presencia de Dios deben santificarse. Si tú quieres disfrutar de la gloria eterna en los cielos, debes santificarte. Porque Dios es santo y Él aborrece el pecado. Por tanto, Él no admite el pecado en su presencia. Pero ¿qué es la santidad? Vamos a la definición. El término hebreo kadosh, que así es como se traduce santidad o santo, señala la perfección de Dios, su majestad, su justicia, su oposición a todo tipo de pecado. Eso significa santidad. Es una característica aplicable a todo lo que se puede decir de Dios. Dios es santo. Dios, todo lo que hace es santo, porque Él es santo. Hemos leído en esta mañana el Salmo 99. Me gustaría que por favor fuéramos a las Escrituras, al Salmo 99. Este es uno de los salmos que repiten continuamente que Dios es santo. Salmo 99. Versículo 3. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Amén. Versículo 5. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Bendito sea su nombre. Y una vez más, en el versículo 9, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo. Hay quien dice que el Señor es 3 veces santo. Ese no conoce a Dios. Dios es inmensamente santo, no 3 veces. Dios es santo, 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 santo. Y necesitaríamos la eternidad, y aún nos faltaría para poder medir la santidad de Dios. Es una referencia a la naturaleza de Dios, de cómo es Dios, su carácter, su naturaleza perfecta. Es apartada por completo de toda maldad. Cuando el término se aplica a los seres humanos o incluso a las cosas, ahí cambia. Porque no se trata de una santidad propia. Cuando decimos que somos santos, siempre es en relación a nuestra unión con Cristo. Somos santos si Cristo nos ha santificado.
Si estamos con Cristo somos santos, pero porque Él nos ha hecho santos, no porque seamos santos de nosotros mismos, sino por nuestra unión con Cristo que nos santifica. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es una santidad derivada de la presencia, de la comunión íntima con Dios en nuestra vida. La palabra kadosh, que significa santo, tiene otro significado, significa cortar, apartar, separar. Y eso es lo que significa santidad. Algo que se aparta, algo que se separa para consagrarse a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla de los utensilios que habían en el templo y todas las cosas que servían para el culto a Dios se le decían que eran cosas santas. Eran cosas solamente se usaba para la adoración a Dios. Estaban apartadas solo para eso. Les pongo un ejemplo. Los cuchillos con los que los sacerdotes realizaban los sacrificios no podían ser usados para otra cosa. Solo podían ser usados para el sacrificio en adoración a Dios. El lavacro, todos los utensilios, pero aún las personas. Cuando nosotros solo somos santos cuando estamos consagrados para Dios, cuando le pertenecemos a Él. Esa es la palabra. Miren, en Zacarías hay un pasaje que dice que hasta los caballos llevaban un letrero que decía santidad al Señor. Y si los caballos han de ser santos, porque están al servicio de Dios, ¿cuántos más cada uno de nosotros? Dios demanda santidad. Ahora, la santidad en una persona tiene que ver con mucho más que estar separado para Dios. Tiene que ver con el carácter de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con que nosotros participemos del carácter de Dios, del carácter de Cristo. Es justamente por eso que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu. Y es justamente por eso que el Espíritu Santo lo que fructifica, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia. Así es el carácter de Dios. Nosotros somos santos en tanto y en cuanto estamos consagrados para Dios y participamos de ese carácter que forma parte de la naturaleza de Dios. Ahora bien, en este tema de la santidad, esta es la introducción, yo quiero mostrarles dos puntos determinados. Hay dos tipos de santidad diferentes. Y yo quiero hablarles de esos dos tipos de santidad. La primera es la santidad posicional. Esta santificación posicional pertenece a todos los creyentes que de verdad, de corazón sincero, han nacido de nuevo. Todos los creyentes que de verdad se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo y se han convertido. ¿Saben lo que es la palabra convertir? Es coger un calcetín y darle la vuelta. Es tomar a una persona que iba en una dirección y ponerla en otra dirección diferente. Convertirse es doblegar el corazón del ser humano, doblegar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Cuando una persona se ha convertido de verdad, y eso es algo visible, algo manifiesto. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan. ¿Será cristiano? No. El cristiano de verdad lo manifiesta en una transformación de vida. Y eso se ve. Cuando una persona vivía de un determinado modo, ahora vive de otro. ¿Ok? Y esa es así. La santificación. Esa santificación posicional nos viene determinada por nuestra fe en Jesús. Es Cristo el que nos limpia. Yo quiero mostrarles algunos pasajes en esta mañana. Hechos capítulo 9, versículo 13. Quiero que muevan la Biblia conmigo para que ustedes comprueben que lo que les estoy diciendo está en la palabra, escrito en la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 13. ¿Lo tiene?
Dice la palabra, entonces Ananías respondió, Señor, he oído, creo que no es este, perdonen, a ver si es hebreo en vez de Hechos, que a veces esas cosas ocurren. 9:13, sí, Hebreos 9:13, perdón, no es Hechos, sino Hebreos 9:13. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican por la purificación de la carne, para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, si los sacrificios de animales santificaban en el Antiguo Testamento, cuánto más ahora la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y hay muchos pasajes de las Escrituras que dicen eso. En el versículo 32, en el Romanos 1:7, Filipenses 1:1, hay muchos pasajes donde la palabra de Dios habla de que el cristiano ha sido santificado. Y esa es precisamente la obra que hace Jesús en la vida de alguien cuando viene a morar a su corazón. Lo santifica, lo cambia, lo consagra a Dios, lo limpia. Y eso tiene que ver con la santidad. Hebreos capítulo 10, un poquito más adelante, versículo 10. En esa voluntad, dice ahí, somos santificados mediante el ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Tú, si crees en Cristo Jesús, si crees que el sacrificio de Cristo perdona tus pecados, esa ofrenda que Él hizo de sí mismo te limpia para siempre, te santifica por completo. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dirige la carta en 1 Corintios 1:1, le dice, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados. La santidad posicional tiene que ver de nuestra relación personal con Cristo. Depende de que realmente nos hayamos acercado a Él con un corazón abierto. Depende de que de verdad hayamos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De lo contrario, miren, no somos santificados. Si seguimos al control de nuestra voluntad, si seguimos haciendo lo que nos da la gana, si seguimos viviendo como queremos, da igual que vengas a la iglesia, que conozcas la Biblia en pasta y que le diga a los demás lo que tú quieras. Podrás engañar a los hombres, pero a Dios no. ¿Están de acuerdo o no? La palabra lo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Por tanto, la santidad posicional tiene que ver con que Cristo nos toma del mundo. Estábamos en el reino de las tinieblas, Él nos toma de ahí y nos lleva a su reino. Ahora hemos sido apartados para Dios. Nuestra posición ya no es la que era. Por eso se le llama santidad posicional. Él nos ha posicionado en un lugar santo. Nos ha hecho santos. Él nos ha santificado. Mire, quiero que vean conmigo 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, uno de los pasajes de mayor esperanza que hay en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras. Es decir, los que se arrodillan delante de las imágenes no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, los que viven como mujeres siendo hombres. Ni los que se echan con varones, los homosexuales. Ni los ladrones. Ni los ya dejamos a los banqueros fuera, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que siempre están hablando mal, con tacos, ni los estafadores, ya dejamos también a los políticos, heredarán el reino de Dios. Pero miren, aquí está lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El mensaje del Evangelio es esperanzador porque nos muestra que hay salida. No tenemos por qué seguir viviendo bajo el control del pecado. No tenemos que ser esclavos del mal. La Biblia dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te gustaría ser libre? ¿Hay algún pecado que está atenazando tu alma? ¿Que está esclavizándote? ¿Que te está destruyendo tu matrimonio? ¿Que está destruyendo tu hogar? ¿Que está destruyendo tu vida? Tú puedes ser libre. Basta con que te arrepientas de tu pecado y clames a Dios de todo corazón. Porque entonces Él enviará al Espíritu Santo a tu vida y te dará poder para ser libre de toda atadura de maldad. Y te hará santo. Te tomará del reino de las tinieblas y te llevará al reino de su amado Hijo. Es la santidad posicional. La palabra de Dios está llena de pasajes en los que a los creyentes en Cristo Jesús les llama santos. Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2, Colosenses 2 del 11 en adelante. Hay muchos pasajes de las Escrituras a los creyentes se les llama santos. Yo creo que lo conté en alguna ocasión, una anécdota, no sé si fue real o no, pero se cuenta, ¿verdad? Dice que en un pueblito pequeño se comenzó obra evangélica. Y bueno, cuando ya el grupo fue un poquito numeroso, pues alquilaron un local y fueron a inaugurarlos. Y el pastor pues invitó al sacerdote y a las autoridades de la localidad. Y el sacerdote, por curiosidad, quiso ir un poquito antes para ver y enterarse de cómo era todo aquello, ¿no? Y entonces él se presentó al pastor y el pastor lo saludó muy amablemente, le invitó a pasar, y cuando él vio el local dijo, bueno, pero muy bonito, muy sencillo todo, pero no veo a los santos. Y él dijo, están al llegar. Los santos en la iglesia cristiana es la iglesia. Aquellos que hemos sido santificados en Cristo. Los santos en la iglesia están vivos. Y aquellos que están muertos están esperando que la venida del Señor para resucitar. Pero hay santos en la iglesia de Cristo. Amén. A esa santidad se le llama posicional y no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú sepas, no depende del tiempo que lleves en el Señor, depende de tu relación personal con Dios, depende de tu unión con Cristo. Jerry Bridges, en su libro En pos de la santidad, se pregunta: si la santidad es tan fundamental en la vida cristiana, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cristiana, en la vida cotidiana? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado?
¿Por qué a menudo la iglesia de Jesucristo parece conformarse más al mundo que le rodea que a Dios? En primer lugar, el pecado se fundamenta en nuestra actitud para con el pecado más que en nuestra actitud para con Dios. Todo pecado es pecado. Y pecado contra Dios. Muchos personajes bíblicos reconocieron su pecado. Faraón reconoció, he pecado. Saúl reconoció, he pecado. Pero David dijo, contra ti solo he pecado. Reconoció que su pecado era un pecado contra Dios. El hijo pródigo dijo, contra el cielo y contra ti he pecado. Y tenemos que darnos cuenta de que cualquier pecado no solamente es un pecado en el terreno humano, es también un pecado en el terreno espiritual. Si tú te enojas con tu hermano, no solamente pecas contra él, pecas también contra Dios. Y muchas veces no tenemos eso en cuenta. En segundo lugar, estamos entendiendo, yo creo que entendemos mal la frase de que estamos bajo la gracia. Porque a veces la usamos como para excusarnos de que, bueno, como estamos bajo la gracia no hay que esforzarse tanto. Ya Dios por gracia nos dará la salvación, por gracia me hará santo, por gracia yo no tengo que hacer nada. Y entonces somos negligentes en nuestra vida y no tenemos en cuenta las advertencias de la palabra de Dios, y el enemigo nos pilla, nos da el zarpazo y acaba con nosotros. Está escrito, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hace 2 años teníamos este lema, esfuérzate en la gracia. Porque estamos en la gracia, pero la vida cristiana requiere esfuerzo. Y si no te esfuerzas, la vida cristiana no depende de la inercia. Tú puedes llevar un ritmo perfecto, tú puedes llevar una velocidad constante, pero si en un momento determinado deja de crear impulso, inmediatamente te vienes abajo. No vas a seguir girando y girando, quizás por algún tiempo, pero te engañas. Tienes que seguir esforzándote, porque de lo contrario caerás. Y esto tenemos que ser conscientes de esto. Por último, en tercer lugar, no nos tomamos en serio los pecados. Al menos no todos. Yo creo que hemos dividido los pecados entre pecados inaceptables y pecados que se pueden tolerar en alguna medida. Y eso es un error. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es... Y no dice la paga del pecado pequeño, o la paga del pecado poco importante. Nosotros hacemos esa separación, Dios no. Porque el pecado es pecado. Y el pecado siempre tiene como final la muerte. La Biblia enseña que son las zorras pequeñas las que destruyen las viñas. No podemos tolerar los pequeños pecados, porque un pequeño pecado te lleva a otro y a otro. Y cuando te vienes a dar cuenta ya no son pecados pequeños. Tienes una vida de pecado. Te has alejado de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros a considerar que el pecado es pecado? ¿Y que el pecado es pecado contra Dios? ¿Y que el pecado me impide heredar el reino de Dios? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahora bien, una cosa es nuestra santidad posicional y otra cosa es llevarla al terreno de lo práctico. La obra de Cristo, a la obra de Cristo debe seguirle el trabajo y el esfuerzo de los creyentes que han de santificarse a sí mismos, es decir, consagrarse, apartarse para Dios. Y a esto se le llama la santidad práctica. Este es el segundo punto. La santidad posicional no depende de lo que tú haces, depende de lo que Cristo ha hecho. La santidad posicional no depende de lo que tú eres, sino de lo que Él ha hecho de ti. Ahora, la santidad práctica depende de lo que tú haces, depende de lo que tú eres.
La santidad práctica tiene que ver con que hemos de apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Hemos de esforzarnos, porque hemos sido santificados, estamos santificados, pero somos llamados a mantenernos en santidad. Solo el pecado te puede sacar de la presencia de Dios. Quiero que lean conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie nada en su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el apóstol nos está diciendo aquí que la santidad práctica depende de lo que tú haces, depende de lo que yo hago. Hemos sido santificados en Cristo, pero ¿vivimos en santidad? ¿Vivimos en comunión con Cristo, haciendo la voluntad de Cristo y no la voluntad de nuestros deseos y de nuestra carne? ¿Nos mantenemos en santidad o estamos caminando en el sentido contrario? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. Así que la Biblia nos da estos dos tipos de santidad: la santidad posicional y la santidad práctica. Pero tú y yo sabemos que la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de que tenemos que apartarnos del mal. ¿Cómo se obtiene la santificación práctica? ¿Cómo guardarnos sin caída? Algunos confunden la santidad con ciertas prohibiciones, ¿verdad? Con una lista de prohibiciones. Por ejemplo, no se puede fumar, no se puede beber alcohol, la mujer no se puede cortar el cabello, tiene que llevar la falda larga. ¿Tiene que ver la santidad con eso? No, no es a eso a lo que se refiere la palabra. Aunque a algunas mujeres les convendrían venir al refugio para renovar su vestuario, porque los vestiditos que tenían a los 15 años ya a los 35 no les sirve, se les han quedado muy estrechos y algunos muy cortitos. Pero al margen de eso, no se refiere a esos. La santidad tiene que ver con las actitudes del corazón. La santidad tiene que ver con por qué, las motivaciones que me llevan a actuar de una manera o de otra. ¿Por qué hago lo que hago? Algunos se están quedando ahí con lo del vestidito. Quítense esa imagen, por favor. Si tomamos ese tipo de imágenes como sentido de la santidad, nos equivocamos. Nos convertimos en religiosos fanáticos como los fariseos del tiempo de Jesús. No es eso a lo que se refiere. ¿Cómo obtener la santificación práctica? Hay dos claves fundamentales en eso. Primero, siendo obedientes al Espíritu de Dios. Porque mire, el Espíritu Santo está con nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Y aunque ahí está hablando de la oración, dice que nos ayuda en nuestra debilidad porque ni siquiera sabemos qué tenemos que pedir. Pero la verdad es que no nos ayuda solo en la oración. El Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra vida. Nos sostiene, nos da fuerza, nos alienta, nos consuela.
El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo ha sido dejado justamente para que nosotros podamos seguir viviendo en santidad, para que no permitamos que el pecado domine nuestra mente, para que no permitamos que el pecado nos aleje de Dios y nos contamine. Por eso la palabra está llena de pasajes que nos dicen: limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu, apartaos de todo mal, apártate del mal, haz el bien. Hay muchos pasajes, ustedes los conocen. ¿Saben? Una señora llevó a su hijo de 5 años a un concierto de piano. Ella quería que el niño tuviera la emoción de ver a un concertista tocando el piano. Ella quería impregnar al niño de esa emoción para que el niño se aficionara a la música. Así que lo vistió con su trajecito, con su pajarita, y se lo llevó al teatro. Cuando ella llegó al teatro, se sentó a su hijo al lado, y como todavía tardaba un poquito en comenzar, la gente estaba entrando, otros se levantaban charlando. Ella comenzó a charlar con la señora de al lado, y no se dio cuenta que el niño con 5 añitos estaba aburrido, y se levantó, como vio que otros se levantaban y subían y bajaban, y él empezó a moverse por allí, por el teatro, y la señora estaba tan distraída hablando con la que tenía al lado, que de pronto se escucha en el piano y todo el mundo se quedó, miró para la plataforma en el teatro, y ahí estaba el niño de 5 años dándole manotazos al piano. La señora se puso roja, colorada, amarilla, verde, de todos colores, yo creo que hasta de lunares. Así que uno de los empleados del teatro iba a salir para apartar al niño del piano, pero justamente en ese momento llegaba el concertista y le dijo: tranquilo, déjelo. Y él, muy tranquilo, apareció. Todo el mundo se quedó en silencio, y va a ver que el niño seguía tocándole, golpeando el teclado. Y él, muy tranquilo, llegó hasta detrás del niño, tomó sus manos y le dijo: déjate llevar. Y comenzó a guiarlo y a tocar una melodía hermosísima. Cuando terminó, lo tomó de la mano y le dijo: ven, vamos a saludar. Lo puso en el centro del teatro y los dos hicieron la reverencia y todo el mundo aplaudió. ¿No hace eso el Espíritu Santo con nosotros? ¿No nos ha sido dejado justamente el Espíritu Santo para guiar nuestras manos? Pero a veces no le oímos, a veces no le obedecemos. A veces queremos decirle al Espíritu Santo cómo Él tiene que hacer las cosas, en vez de escuchar a Él decirnos cómo quiere que nosotros las hagamos. La santificación tiene que ver con el oír a Dios. Tiene que ver con el obedecer al Espíritu, con andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Y una cosa más, tiene que ver con la palabra, con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús oró por la iglesia y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de la Biblia, de la palabra de Dios, estamos andando en santidad. Cuando nosotros desobedecemos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, nosotros nos apartamos de la santidad. Y Dios quiere, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por tanto, un pasaje más. Me van a permitir que les lleve a Hebreos capítulo 12. Seguro que todos lo conocen. Hebreos capítulo 12. Versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: seguid
la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Por qué es tan importante la santidad? Porque o somos santos o cuando Cristo venga no le veremos. O somos santos o nos perdemos. Los pecadores no podrán estar en el cielo con Jesús. Deben ser santificados antes. Yo quisiera llamar la atención sobre la palabra paz, que en este versículo casi siempre se pasa por encima. Todos hacemos énfasis en la santidad, pero dice, seguid la paz con todos. Y escuchen bien, esto tiene que ver con nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Seguid la paz con todos. Y la verdad es que a veces nos esforzamos en ser santos, pero nos olvidamos de la paz, de estar en paz con el hermano, de estar en paz con el esposo, de estar en paz con el vecino, de estar en paz con el jefe, con la suegra, de estar en paz. ¿Amén? Pónganse en paz con su suegra, mi hermano. Porque es importante, es importante. La palabra de Dios dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo y después viene y presenta tu ofrenda. Es decir, Dios no está dispuesto a aceptar de ti nada si tú no estás en paz con los demás. Fíjense si esto es importante. Los predicadores modernos te dirán que da igual, que tú traigas el dinero y después te arregles. Pero eso es falso. La que dice la Escritura, y está escrito en Mateo 5, del 23 al 24, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero arréglate con el hermano. No sigas pensando, ay, debería haberme arreglado con mi hermano. Ay, debería haberle pedido perdón a mi esposa. Ay, debería haber... Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve? Y nosotros tenemos ese mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que la santidad tiene que ver con cosas prácticas. No tiene que ver solo con lo que Cristo ha hecho en nosotros, sino con lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que apartarnos del mal, del pecado. Tenemos que apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Miren, les dije el último, pero les voy a dar uno más. Primera de Tesalonicenses 3:13, y con este termino. Primera de Tesalonicenses 3:13. Vamos a leerlo desde el 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿Sabéis lo que significa esta palabra? Que no os tengan que estar llamando la atención. Irreprensible, que nadie te tenga que reprender. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, tenemos que afirmar nuestros corazones siendo irreprensibles y en santidad, para que cuando Cristo venga no tengamos que agachar la cabeza avergonzado, ni tengamos que huir de su presencia. Porque Cristo viene y entonces las caretas serán quitadas. Aquellos que han sido hipócritas ya no les servirá, porque ante la mirada de Cristo
¿Quién podrá engañarle? Aquellos que han sido religiosos, mas no santos, acabarán huyendo de la presencia de Jesús, porque saben que Él viene para juzgar. Por tanto, es importante que nosotros entendamos el mensaje de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios no está escrita para hacernos sentir bien. Está escrita para remover nuestras entrañas, para hacer que reaccionemos. No es un canto de sirena para adormecer tu conciencia, haciéndote creer que vas para el cielo cuando vas camino del infierno. La palabra de Dios está ahí para despertarnos, para que entendamos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que nosotros sigamos viviendo en el pecado, sin darle importancia al pecado, diciendo, bueno, Dios es bueno, menos mal que Dios perdona. Si tú tratas de justificar tu pecado diciendo que Dios perdona, te vas a equivocar, porque a ti no te vas a perdonar si tú no estás arrepentido de tu pecado. Dios perdona al que se arrepiente, al que se aparta, si no, no te perdonará. Por eso tenemos que ser conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La venida del Señor es una promesa. Y créanme que a la luz de las cosas que están sucediendo en el mundo, no queda mucho para que el Señor venga. La Biblia dice que todo aquel que tiene esa esperanza, la esperanza de ver a Cristo regresar, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Ojalá quiera Dios que este sermón os ayude a reflexionar sobre vuestra vida, os ayude a pensar delante del Señor con sinceridad. ¿Estoy viviendo en santidad? Cuando Cristo venga, ¿voy a estar tranquilo? ¿Voy a estar alegre? ¿O voy a estar preocupado por si acaso no he estado viviendo en santidad? Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿consentirá Dios que yo entre en el reino de los cielos estando atestado de pecados? Tenemos que reflexionar. La iglesia no se ha hecho para distraer. La iglesia no es una empresa de espectáculos. El culto no es un espectáculo donde venimos, cantamos unas canciones que nos gustan, estamos un rato con los hermanos, los saludamos y nos vamos a casa y nuestra vida sigue siendo lo mismo que ha sido siempre. No es para eso. La iglesia es para que nos santifiquemos. El culto es para que consagremos nuestra vida a Dios, porque culto significa tirarse al suelo en la presencia de Dios, significa rendirse por completo a Él, reconocer su majestad y reconocer nuestra dependencia de Él. Por eso, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Guarden silencio, por favor. Vamos a pedirle a Dios que Él realmente nos ayude a procesar toda esta información. Que Él realmente haga el milagro de que podamos comprender y entender a cabalidad lo que Él nos ha dicho en esta mañana a través de las Sagradas Escrituras. Porque necesitamos entenderlo. Me gustaría que orásemos al Señor, que le pidiésemos perdón por nuestros pecados y que le pidiésemos también el deseo de estar siempre en su presencia, el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad.
Vamos a orar, mis hermanos. Si alguno quiere orar en voz alta puede hacerlo, pero háganlo con oraciones breves. No tienen que ser oraciones largas, porque cuando oramos en público, cuando uno ora, ora en nombre de todos. Y los demás decimos amén si estamos de acuerdo con esa oración. Pero oremos al Señor en esta mañana. Pidámosle que Él nos ayude, porque necesitamos la ayuda de Dios para vivir en santidad. Adelante, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que mi alma anhela decir al Señor, hacer tu voluntad, Señor, y tu maravilloso Señor. Gracias, Señor, porque es maravilloso, Señor, declarar la verdad, Señor, para que Señor sea, Señor, que haga para hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Bendito sea, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque pecamos contra ti, Señor. No glorificamos tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, cuantas veces procedemos, Señor, ya no estamos ignorantes, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú eres santo, Señor, y tú quieres que nosotros nos santifiquemos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, a permanecer en ti sobre todas las cosas, Señor, por encima de lo que pensemos, Señor. Que dejemos actuar el Espíritu Santo, Señor, cuando nos hable, no lo cayendo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en verdad te necesitamos, Señor. En el nombre de nosotros. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Su amor sigue siendo eterno. El sacrificio de Cristo sigue siendo eficaz. Acudamos a su presencia con sinceridad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos guía, Señor. Reconocemos que necesitamos cada día de ti, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu gran amor, para nosotros poder amar a ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti cada día y cada instante, Señor. Porque nosotros mismos no podemos. Necesitamos de tu santidad, Señor, para ser santos. Ayúdanos cada día, Señor. En esta semana que empieza, Señor. Que empecemos en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. A mostrar tu amor, Señor. A levantarnos contigo, Señor. Amén. A cada día, Señor, poder perdonar a nuestros semejantes, Señor. Y lo más importante, perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Te rogamos desde la gloria que nos ayude a ser santificados, que derrames ese amor para nosotros, para con nuestras actitudes poder predicar al mundo, Señor, porque sabemos que el amor tuyo es más grande que cualquier cosa que nosotros. Gracias, Dios de la gloria. Amén. Amén.
la voz del Señor que está llamando a tu corazón. No le resista ni quiera seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abra tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me ama. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me ama. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú pondrás en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, Padre. Porque no podemos por nosotros mismos. Queremos depender de ti. Por eso, Señor, queremos comprometernos delante de ti, Señor, a que cada día oiremos tu voz. Queremos, Señor, escucharte, seguir tus consejos. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Queremos vivir cerca de ti siempre. Queremos en todo momento tener la tranquilidad de que cuando Jesús venga por su iglesia, nosotros iremos con Él. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y nos das una nueva oportunidad. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad. Gracias. Llévate la gloria y la honra, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden